La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nosotros no podemos continuar mirando cómo siguen muriendo la gente sin fe y sin esperanza. Nosotros no podemos continuar viviendo una vida de abandono espiritual y abandonar a aquellos que tanto necesitan de lo que tú posees, de lo que tú tienes, de lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Jesús se paraba entre las multitudes y contemplaba en ellas las necesidades. Contemplaba en las multitudes el hambre y la sed de justicia. Contemplaba en las multitudes cuánto desamparo había en ellos. Se paraba y les predicaba un mensaje, no les cuestionaba, no les preguntaba de dónde venían, ni cuál era la razón de su caída, de su pecado, ni por qué estaban como estaban, sino que se paraba, les predicaba, les ministraba, los alimentaba, los tocaba. Un Jesús compasivo, un Jesús misericordioso que un día te tocó a ti también y me tocó a mí. Un Jesús misericordioso que un día detuvo su caminar y se sentó junto al pozo para darnos de beber agua, que sarta para vida eterna. Jonás no obedeció a Dios y puso en riesgo no solamente la vida de una nación entera, sino su propia vida. Puso en riesgo el propósito de Dios para con una ciudad, para con una nación. Nosotros no podemos estar poniendo en riesgo el propósito de Dios para las almas que se pierden. Hermano mío, hermana mía, quiero que despiertes en esta hora, que al reflexionar en esta palabra te puedas encontrar delante de una realidad tan grande como la que vivimos y que es necesario que abras tu boca, que tomes conciencia del propósito de Dios en la vida tuya. Jonás pagó su propio pasaje, se montó en una embarcación para huir de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde nosotros nos vamos a esconder de la presencia? Dígame, no hay un lugar donde podamos escondernos de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, lo va a llevar a cabo contigo, conmigo, sin ti o sin mí. Pero si tú eres la persona marcada por Dios en este tiempo, para llevar una palabra, para llevar un mensaje, para ser canal de bendición, el puente de bendición a otros, no rehúses hacerlo. Mira el cielo, cuánta luz te brinda. Mira la vida como te sonríe. Eres un sobreviviente. Has sobrevivido cáncer. Has sobrevivido atentados contra tu vida. Has sobrevivido el suicidio. Has sobrevivido experiencias graves de enfermedad. Te has encontrado en un lecho de muerte y Dios te ha levantado de ahí. Has tenido accidentes que pudieron haber sido mortales y Dios te ha dado la vida. Y todavía te habla. Todavía se manifiesta a ti y te hace sentir que tú eres importante para Él y que lo que tú posees, Él te lo dio y que quieres que lo comparta. Él quiere que tú lo compartas. A Jonás se le olvidó que él había sido escogido en medio de tantos con un mensaje poderoso de Dios, que pudo escuchar la voz de Dios, que pudo tener la revelación de Dios. A él se le olvidó
que pudo haber sido cualquier otro, pero sin embargo fue a él a que Dios escogió. Tomó la decisión de irse, de huir de la presencia de Dios. Y todos conocemos la historia de la tempestad, de la tormenta, del mar bravo, de la barca partiéndose en pedazos, de la tripulación de aquella barca, del capitán de aquella nave. Todos conocemos la historia. Y conocemos qué tuvo que hacer Dios para hacer caer a Jonás en conciencia y hacerle entender que cuando Él llama hay que obedecerlo. Dentro del vientre de aquel pez, Jonás tuvo la oportunidad de reflexionar. Tuvo 3 días dentro del vientre de aquel pez. Y allí tuvo la oportunidad, con el alga enredada en su cuello, como bien lo dice en su cabeza, el alga se enredó en mi cabeza. Y descendió a los cimientos de los montes y sintió como la tierra echó sobre él sus cerrojos. Allí él reflexionó y allí él entendió que había desobedecido a Dios, que había la necesidad de clamar a Dios. Y él clamó, se sintió en el Seol, se sintió en la sepultura. No esperes tú llegar a un momento trágico de tu vida para reflexionar en lo que Dios tiene contigo, para obedecer a Dios, para caminar en este tiempo. Yo quisiera decirte otra palabra, yo quisiera predicarte de otra cosa, pero te tengo que decir lo que Dios pone en nuestro corazón en el día de hoy para que tú puedas despertar a la realidad del propósito de Dios para ti. Jonás sintió la muerte, la vivió, la palpó, le suspiró en su oído. Pero tuvo la oportunidad de ser, tuvo la oportunidad de despertar, tuvo la oportunidad de encontrar nuevamente la voz de Dios hablarle, de alcanzar nuevamente la misericordia de Dios. Pudo haber sucumbido allí, pudo habérselo tragado la mar, pudo haber muerto por su desobediencia, pero Dios le preservó la vida y él tuvo la esperanza. Y lo dice en el verso 4: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En un momento dado, él comprendió que Dios había tenido de él misericordia. Al encontrarse en el vientre de aquel pez, él sabía que había encontrado la misericordia de Dios. ¿De qué manera Dios te muestra a ti su misericordia? No lo sé. ¿Cómo estás tú hoy disfrutando la misericordia que Dios ha tenido para contigo? No lo sé. Pero de que has alcanzado misericordia, de que he alcanzado misericordia, la hemos alcanzado. Y la hemos alcanzado porque hay un plan, porque hay vidas que se pierden, porque hay almas a quien predicarle, porque hay una corona de vida que nos espera, porque hay un lugar donde llegar, hay una invasión que hay que hacer, una invasión con una palabra poderosa, con un mensaje de esperanza y de vida a los que se pierden. Jonás tuvo la oportunidad de encontrar nuevamente la bendición de Dios para su vida. Él oró desde el vientre de aquel pez y encontró en Dios nuevamente la razón de su vida, la razón por la cual vivía. Ojalá hoy tú puedas encontrar la razón por la cual estás vivo. Ojalá hoy tú puedas encontrar la razón por la cual el Señor todavía te tiene de pie. Ojalá hoy
al escuchar esta reflexión bíblica, tu vida se alimente de las cosas positivas que Dios tiene para contigo. Si Dios te hubiera querido muerto, ya hubieras muerto. Si Dios te hubiera querido muerta, ya te hubieras muerto. Pero Dios te ha preservado la vida y Dios en este tiempo te tiene para que seas un portavoz, una portavoz de un mensaje vivo, de una palabra que fluye, que alimenta el alma, que es dulzura al ser humano. Cuánta desgracia, tengo que volverle a repetir, estamos viendo alrededor nuestro. Cuánta mortandad, cuánta juventud perdiéndose. No solamente jóvenes, sino los niños se nos pierden. Los ancianos, las ancianas perdiéndose. El mundo se pierde. El hombre ha puesto la esperanza en lo material, en lo vano, en lo perecedero. Nínive tenía que escuchar un mensaje. Aquel gobernante de aquella gran nación, de aquella gran ciudad, tenía que escuchar un mensaje. Un mensaje que Dios había puesto en los labios de Jonás. Y Jonás llegó a Nínive. Jonás llegó al lugar donde Dios le había dicho que fuera. Y llegó para alzar la voz, para anunciar las buenas nuevas. Hoy Dios te dice: párate, ponte sobre tus pies, camina, obedece y haz lo que te he enviado a hacer. Hay un mundo que necesita el mensaje de salud espiritual y de esperanza. Un mensaje que tú tienes para transmitirlo. Un mensaje que viene de Dios. Un mensaje que es salud espiritual, mental, física para el ser humano. No dejes que se pierdan las vidas sin salvación por no obedecer a Dios. No dejes que las vidas se pierdan sin esperanza por tú no querer ir. Quítate esos prejuicios de tu mente, de tu corazón. Deja que el Señor elimine de ti todo eso que no le pertenece, que no es de Él ni tuyo. Y encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él, que Él va a hacer. Lánzate, predica, enseña, lleva el mensaje. Abracémonos en esta fe tan hermosa que nos tiene de pie y hagamos sentir al mundo que hay un Dios que les ama. Que los gobiernos nada podrán hacer. Aquel hombre, aquel rey de aquella gran nación escuchó el mensaje, se arrepintió, se humilló y juntamente todo el pueblo. Y Dios perdonó. Dios quiere perdonar, como te perdonó a ti, me perdonó a mí. Quiere perdonar a tu hermano, a tu primo, a tu familiar, a tu vecino, aún aquel que tú no conoces, que necesita escuchar la voz del Señor a través de tus labios como mensajero o como mensajera del Señor. Que la paz de Dios sea contigo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta palabra, por habernos permitido reflexionar en ella por espacio de unos minutos. Solo te pido que a través del mensaje de ella tú abraces, toques el corazón de aquellos que están al alcance de este segmento y que puedas, Señor amado, completar en ellos tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz del Señor siga reinando en vuestros corazones. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.